¿Por qué cada vez más películas parecen glorificar el mal y seducir con imágenes oscuras? ¿Te has detenido a pensar si detrás del entretenimiento moderno se esconde una estrategia espiritual más profunda? La Biblia nos da una clave contundente en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo revela una verdad inquietante. Lo que parece inofensivo o incluso atractivo puede ser un vehículo para engañar el alma. Hoy veremos cómo ciertos contenidos cinematográficos no solo distorsionan la verdad, sino que transmiten mensajes subliminales que pueden afectar tu vida espiritual sin que lo notes. Te mostraremos cómo identificar estos patrones ocultos, qué dice la palabra de Dios al respecto y cómo proteger tu corazón y tu mente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de un mundo que cada vez más aplaude las tinieblas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas películas modernas, aunque disfrazadas de entretenimiento, dejan una sensación inquietante en el alma? Hay cintas que no solo muestran oscuridad, sino que la celebran, la visten de poder, de rebeldía seductora, de una estética que encanta pero contamina. Y sin que nos demos cuenta, estas imágenes se graban en nuestro interior. No es solo un guión ni una escena, es un mensaje disfrazado. Es una semilla sembrada en el corazón. Porque el enemigo no se presenta con cuernos y tridente, sino como lo revela la palabra. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y muchas veces ese disfraz brilla en una pantalla. Cuando observamos con atención el tipo de contenido que prolifera en el cine actual, notamos un patrón. Historias donde el mal no solo es tolerado, sino celebrado. Donde los héroes son moralmente ambiguos y las figuras de fe son caricaturizadas o eliminadas por completo. Donde el símbolo del bien se vuelve objeto de burla, mientras lo oculto, lo pagano y lo esotérico se presenta como fuente de poder y conocimiento. En este paisaje de luces y sombras, el alma humana es bombardeada con imágenes cuidadosamente diseñadas para alterar su percepción espiritual. Lo que entra por los ojos, como lo enseña Jesús, afecta al ser completo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Pero si la oscuridad entra por allí, ¿cómo afectará lo más profundo de nuestro ser? Los productores de estas películas no son inocentes en sus elecciones. Existe una intención clara de construir realidades que, aunque ficticias, modelan las creencias de millones. En ellas se trastoca el sentido de justicia, se relativiza el pecado y se presenta la transgresión como liberación. Las figuras demoníacas no solo aparecen, sino que son protagonistas y muchas veces el espectador termina empatizando con ellas. No porque busque hacerlo, sino porque el guión está construido para eso. Se juega con la compasión, con la tragedia de los villanos, humanizándolos al punto de justificar su maldad. Pero esto no es nuevo. Desde el Edén, el enemigo ha buscado ganar terreno con la mentira envuelta en belleza. La serpiente no ofreció veneno, sino sabiduría. No gritó amenazas, susurró promesas. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 3:1. Un simple cuestionamiento fue suficiente para desviar a toda la humanidad. Las películas de hoy siguen ese mismo patrón. No niegan a Dios abiertamente, lo sustituyen. No promueven el pecado de manera grotesca, lo maquillan con emociones, lo visten de trauma, lo justifican con dolor. Y mientras el espectador se adentra en estas historias, su mente baja la guardia. Lo que era aberrante ahora es comprensible. Lo que antes se rechazaba, ahora se aplaude. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero profundamente eficaz. Como el agua que gotea constante sobre la piedra, termina por moldear el pensamiento y con el tiempo, el espíritu. La Biblia es clara.
al respecto. En Isaías 5:20 se nos advierte con firmeza: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta advertencia no es una hipérbole espiritual, es una realidad que hoy se cumple en cada producción que distorsiona la verdad divina, porque el cine, aunque parezca un simple entretenimiento, es uno de los púlpitos más influyentes de nuestra era. Millones asisten a estas misas modernas, donde la predicación no sale de una Biblia, sino de un guión, donde los valores no son eternos, sino relativizados según la moda cultural. Y mientras el mensaje entra sin filtro, el alma se va adaptando. Se normaliza el lenguaje ofensivo, las prácticas sexuales desenfrenadas, la violencia como solución y la rebeldía como virtud. ¿Cómo puede resistir una generación expuesta constantemente a este tipo de estímulos si no está anclada en la verdad de la palabra? Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero si el entendimiento se nutre solo de películas, de series, de contenido diseñado por mentes que no honran a Dios, ¿qué clase de transformación puede producirse? No se trata de satanizar todo el cine, sino de abrir los ojos, de despertar, de darnos cuenta de que el enemigo ya no actúa solo en lo oculto, sino en lo popular. Ya no se esconde en los rincones, se proyecta en las pantallas. Y si el creyente no desarrolla discernimiento, caerá en la trampa. Porque muchas de estas películas no solo presentan oscuridad, la hacen atractiva. La visten con colores vibrantes, con bandas sonoras cautivadoras, con actores carismáticos, pero el mensaje es el mismo: alejar al alma de su creador. Un caso frecuente en estas producciones es el uso de rituales y elementos de lo oculto presentados como simples recursos narrativos. Hechicería, invocaciones, pactos con espíritus, todo ello se muestra como algo intrigante, poderoso, casi fascinante. Pero la Biblia nos dice en Deuteronomio 18:10-12: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Lo que el cielo condena, la cultura lo glorifica. Y el problema no está solo en que se muestre, sino en cómo se presenta. Porque cuando lo abominable se viste de entretenimiento, el corazón deja de percibirlo como peligro. Hace unos años, una película con gran éxito en taquilla centraba su trama en la historia de una joven que era poseída por un demonio tras participar en una sesión de espiritismo con amigos. Aunque el argumento pretendía ser de terror, la producción dedicaba más tiempo a mostrar el ritual, sus símbolos y sus efectos, que a advertir sobre su gravedad espiritual. Jóvenes en todo el mundo comenzaron a recrear el juego que aparece en la película, no por maldad, sino por curiosidad. Pero esa curiosidad abrió puertas espirituales que nunca debieron tocarse, y así actúa el enemigo: ofrece un juego y cobra con destrucción. Lo hace ver como algo trivial, pero busca el alma. En Marcos 9:25, Jesús reprende a un espíritu inmundo que atormentaba a un niño y le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ese poder está reservado solo para quien camina en autoridad bajo el nombre de Jesús. Pero en las películas esa autoridad no aparece o es burlada. Los personajes enfrentan el mal sin fe, sin Dios, y por eso terminan atrapados, poseídos, destruidos. El cine enseña que el mal es invencible o que se puede controlar sin la ayuda del cielo. Y ese es otro de sus mensajes peligrosos: eliminar a Dios del conflicto espiritual. La generación actual ha crecido rodeada de pantallas. Desde pequeños, los niños se exponen a imágenes que, aunque parezcan inofensivas, contienen mensajes disfrazados. En algunos dibujos animados se introducen conceptos como el relativismo moral,
el cuestionamiento de la autoridad divina o la normalización del ocultismo. Todo esto se presenta con colores brillantes, música pegajosa y personajes entrañables. Pero tras la máscara, el mensaje es claro. Lo espiritual es una construcción humana y el pecado una opción de estilo de vida. Por eso, como pueblo de Dios, debemos despertar. No podemos seguir consumiendo contenido sin evaluar su impacto eterno. En Filipenses 4:8 se nos insta a llenar la mente con lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable y digno de alabanza. ¿Cuántas de las películas que hoy se promueven como imperdibles cumplen con estos criterios? ¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestros hogares, en nuestras mentes, en los corazones de nuestros hijos? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo no usó gritos, usó palabras. No ofreció horror, ofreció reinos. Y en cada tentación hubo un disfraz, una promesa envuelta en mentira. Pero Jesús respondió con escritura, no con lógica humana, no con cultura popular, sino con la palabra viva de Dios. Ese debe ser también nuestro escudo. La única forma de no ser engañados por el cine moderno no es evitando la cultura, sino enfrentándola con verdad, con discernimiento, con una fe activa que examina todo y retiene lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. La lucha no es contra el arte, sino contra el mensaje oculto, contra la agenda espiritual que opera detrás del telón. Porque mientras algunos duermen, el enemigo sigue sembrando. Como en la parábola del trigo y la cizaña, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Mateo 13:25. Hoy esa cizaña se siembra en salas de cine, en plataformas digitales, en pantallas de todo tipo. Pero Dios no nos ha dejado sin armas. Él nos dio discernimiento, autoridad y su espíritu. No estamos solos en esta batalla, solo necesitamos abrir los ojos. Y esa es la invitación de esta primera parte, que veas con claridad lo que antes parecía inofensivo, que reconozcas el disfraz del enemigo, que no permitas que lo que entra por tus ojos robe la luz de tu alma, porque aunque el cine pueda ser una herramienta para contar historias, también puede ser un canal para sembrar mentiras. Y tú, como hijo de Dios, fuiste llamado a vivir en la verdad. El mayor peligro no siempre viene envuelto en formas grotescas o abiertamente violentas. A veces se presenta como una idea brillante, un argumento atractivo o una imagen cargada de emociones que desarma el juicio espiritual del espectador. El mensaje subliminal no necesita ser explícito para ser efectivo. Basta con repetirse lo suficiente, camuflarse en un entorno emocionalmente impactante y deslizarse silenciosamente en la mente. Es así como opera el enemigo en muchas películas actuales. No necesita convencerte de adorarle, solo necesita que cuestiones la verdad. Como hizo con Eva en el Edén, no le ordenó rebelarse. Simplemente insinuó que Dios tal vez no quería lo mejor para ella. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. Esa pequeña alteración de la confianza en la palabra fue suficiente para sembrar la desobediencia. Hoy esa misma estrategia se ha sofisticado y adaptado al lenguaje visual de nuestra generación. Las películas más influyentes rara vez presentan su mensaje espiritual de forma abierta. En lugar de eso, utilizan patrones repetitivos, símbolos codificados, construcción de personajes y desarrollo narrativo para implantar ideas que, aunque sutiles, cambian la percepción de lo moral y lo espiritual. En muchas de ellas, Dios está ausente o es presentado como un ente distante, injusto o irrelevante. Cuando aparece un personaje que representa la fe, se le retrata como fanático, intolerante o incluso como el verdadero antagonista. Mientras tanto, quienes rompen con las reglas morales establecidas, quienes desafían las estructuras divinas, son mostrados como los valientes, los lúcidos, los que se atreven a buscar su propia verdad.
Esta inversión de valores es tan constante que termina moldeando el pensamiento incluso de quienes se consideran inmunes a la influencia cultural. Jesús advirtió que el ojo es la lámpara del cuerpo y que si esa lámpara se oscurece, todo el cuerpo queda en tinieblas. Mateo 6:23. No hablaba de una oscuridad física, sino espiritual. Cada imagen que contemplamos con ligereza, cada escena que nos impacta pero que no filtramos con la palabra, se convierte en una semilla. Y la semilla no brota de inmediato, pero si se riega con repeticiones, con tiempo, con emociones, acaba dando fruto. Así actúa el mensaje subliminal. Se instala en lo profundo sin pedir permiso y desde allí influye decisiones, pensamientos, deseos. La mente, si no está renovada en la verdad de Dios, se vuelve tierra fértil para cualquier mentira que llegue disfrazada de belleza. En muchos guiones modernos encontramos tramas donde se justifica el pecado con contextos dolorosos. Se presenta la desobediencia como liberación y al espectador se le conduce, escena tras escena, a sentir compasión por el rebelde y rechazo por la figura de autoridad. Este patrón, aunque parece solo emocional, tiene un objetivo más profundo: redefinir el bien y el mal. La Biblia advierte con firmeza en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Este ay no es una simple advertencia, es una declaración del juicio que recae sobre quienes distorsionan los fundamentos morales establecidos por Dios. El mensaje subliminal no necesita gritar para ser letal. Opera en el silencio de la aceptación, en la repetición de una idea que se presenta como arte, pero que trabaja como veneno. Lo más sutil de esta estrategia es que muchas veces no se reconoce como peligrosa. El espectador siente que simplemente está viendo una historia interesante, sin darse cuenta de que su sistema de creencias está siendo reconfigurado. Y cuando se repite el patrón en una y otra película, en una y otra serie, el corazón comienza a ceder. Lo que antes incomodaba, ahora entretiene. Lo que antes ofendía el espíritu, ahora se racionaliza. La conciencia, sin anclaje en la palabra, se adapta al nuevo código moral dictado por las imágenes. Como dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la ruta que siguen quienes se exponen continuamente a mensajes sin filtro espiritual. Una de las formas más poderosas de mensaje subliminal en el cine es la asociación emocional. Cuando un personaje que representa el mal se presenta con carisma, con una historia personal traumática o con una estética visual atractiva, el espectador se siente inclinado a simpatizar con él. Esa simpatía, sin que se note, es una puerta abierta al mensaje que representa. Lo mismo sucede con los valores distorsionados. Cuando se asocian a momentos de triunfo, a frases inspiradoras o a actos de aparente justicia, el alma baja la guardia. Y es en ese momento donde se da la transferencia de valores. El espectador no solo consume una escena, sino una idea con carga espiritual. En 2 Pedro 2:1-2 se nos advierte sobre falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que muchos seguirán sus disoluciones. Aunque esta advertencia fue dada respecto a la enseñanza doctrinal, el principio se aplica al cine moderno. La herejía no siempre llega desde un púlpito. A veces se disfraza de argumento cinematográfico, y su peligrosidad está en que no se presenta como lo que es, sino como lo que desea ser percibido. El mal no se impone, se insinúa. La mentira no se presenta como opuesta a la verdad, sino como una alternativa viable. Así es como se gana terreno en la mente, y así es como el enemigo trabaja desde los guiones cuidadosamente construidos. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero, ¿cómo cautivar pensamientos que han sido sembrados de forma subliminal? ¿Cómo filtrar ideas
que entraron camufladas en escenas, en frases, en momentos de aparente inocencia. La respuesta no está en eliminar todo contenido cultural, sino en desarrollar discernimiento espiritual activo. El creyente no puede ver pasivamente. Debe ver con ojos del Espíritu. Debe evaluar todo con la palabra como filtro. Y debe ser consciente de que el enemigo nunca actúa de forma obvia. Jesús lo dijo con claridad: el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y muchas veces lo hace desde el silencio visual de una escena bien editada. En Proverbios 4:23 se nos exhorta a guardar el corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. El mensaje subliminal apunta precisamente a ese lugar, el corazón. Busca alterar lo que valoramos, lo que toleramos, lo que anhelamos. Cuando una película muestra una relación pecaminosa como una historia de amor admirable, no está solo contando una historia, está plantando una semilla en el alma. Y si esa semilla no es confrontada con verdad, crecerá. Lo mismo ocurre con la glorificación del ego, la venganza justificada o la libertad entendida como desobediencia a todo límite. Cada uno de estos mensajes, si se consume sin filtro, se transforma en forma de pensar. Y lo que pensamos termina por definir cómo vivimos. Las películas no tienen poder en sí mismas, son pantallas. Lo que les da poder es la atención que les entregamos, el afecto que depositamos en sus personajes, la identificación emocional con sus tramas. Allí es donde el mensaje subliminal actúa, en el vínculo invisible entre la historia proyectada y el corazón que la recibe sin discernimiento. Es por eso que en Colosenses 2:8 se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El cine contemporáneo muchas veces es un vehículo de esas filosofías. No las presenta como doctrina, sino como normalidad, no como un ataque, sino como entretenimiento. Este tipo de contenido no solo altera la percepción individual, sino que forma generaciones enteras con nuevos códigos morales. Jóvenes que han crecido consumiendo constantemente películas donde el pecado es belleza y la fe es burla, comienzan a desconectarse de los valores eternos. Y cuando llega la verdad, ya no la reconocen. Cuando se predica la palabra, les parece intolerante. Cuando se habla de santidad, lo interpretan como represión. Esto no ocurre de un día para otro, es un proceso. Un adoctrinamiento lento, persistente, subliminal. Por eso la Biblia nos llama a estar sobrios y velar. 1 Pedro 5:8. No por paranoia, sino por realidad espiritual. Porque el enemigo, como león rugiente, no siempre ruge. A veces susurra, y sus susurros se cuelan en las narrativas, en los arcos de personajes, en los desenlaces que premian la rebeldía y castigan la obediencia. El creyente que no discierne estos mensajes queda expuesto. El que no filtra lo que ve termina moldeado por lo que consume. No se trata de vivir aislados, sino alertas. No de rechazar todo contenido cultural, sino de examinarlo todo con espíritu sobrio y mente renovada. Porque si dejamos que las pantallas definan lo que es justo, lo que es amor, lo que es verdad, terminaremos adoptando como normal lo que Dios llama abominación. En este sentido, el mensaje subliminal no solo es una estrategia sutil, sino una guerra invisible. Y la única forma de vencer en esta guerra es con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra. El mensaje no puede ser ignorado, debe ser confrontado, porque lo que está en juego no es una opinión, es el alma. Así como el enemigo sembró una pregunta en el Edén, hoy siembra una imagen en la pantalla. Así como Eva escuchó una voz, hoy el creyente ve una escena. Pero la esencia del ataque es la misma: distorsionar la verdad de Dios.
Solo quien está cimentado en la palabra podrá resistir la sutileza del error disfrazado. Solo quien tiene oídos espirituales podrá identificar el susurro detrás de la banda sonora. Solo quien ora antes de ver, quien evalúa con ojos abiertos, podrá navegar este mundo sin ceder al mensaje oculto. La batalla no es por la pantalla, sino por el corazón. Y el enemigo lo sabe. Por eso actúa en las sombras, en lo subliminal, en lo que no se nota, pero transforma. El verdadero discernimiento no consiste en reconocer el mal cuando se presenta como mal, sino en detectarlo cuando se disfraza de bien. Porque muchas veces lo que parece libertad es atadura, y lo que parece inofensivo es destrucción. ¿Estás viendo con discernimiento? ¿Estás filtrando lo que entra en tu alma? El siguiente paso nos mostrará cómo, al no vigilar, el alma comienza a perder sensibilidad. Pero hoy es el momento de abrir los ojos, porque la batalla por la mente ya ha comenzado, y solo los que están firmes en la verdad permanecerán sin ser movidos. Hay una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. El corazón humano no se endurece de la noche a la mañana. La pérdida de sensibilidad espiritual es un proceso sutil, progresivo, pero profundamente destructivo. El alma no se desvía repentinamente de la verdad. Se va adormeciendo poco a poco, con cada imagen tolerada, con cada escena que antes ofendía pero ahora entretiene, con cada mensaje disfrazado de arte que dejamos entrar sin vigilancia. Así como una piedra no se erosiona por una sola gota, sino por el goteo constante, así también el espíritu se va debilitando con cada exposición a lo que la palabra de Dios denuncia como tinieblas. Y cuando la conciencia se apaga, ya no hay alarma interna. Lo profano se vuelve común, lo sagrado irrelevante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, describe esta condición con una precisión asombrosa. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4:19. Esta pérdida de sensibilidad no comienza con la acción, sino con la exposición. Nadie se entrega a la impureza en un instante. Primero se pierde el asombro por lo santo, después se racionaliza lo incorrecto. Finalmente, se abraza el pecado como un derecho o una expresión de autenticidad. Es en este contexto donde muchas películas modernas cumplen su función más peligrosa. No solo entretienen, sino que entrenan al corazón para aceptar lo que Dios aborrece. A medida que las imágenes violentas se vuelven parte de la normalidad visual, el espíritu se acostumbra. Ya no duele ver el sufrimiento ajeno, ya no incomoda la injusticia gráfica, ya no impacta la perversión moral. El ojo lo ha visto tantas veces que el alma ya no reacciona. Y cuando no hay reacción, no hay resistencia. Esta es la razón por la que el cine, en su versión más oscura, se convierte en un arma espiritual. No necesita convencer abiertamente. Le basta con repetir, con normalizar, con convertir lo grotesco en rutina y lo inmoral en entretenimiento. Esa es la insensibilización, la anulación progresiva del discernimiento espiritual. La palabra de Dios describe con claridad el peligro de esta condición. En 1 Timoteo 4:2, Pablo habla de personas que tienen la conciencia cauterizada. La imagen es fuerte, una conciencia que ya no siente, que ha sido quemada, marcada al punto de volverse indiferente. Este es el estado espiritual de quien ha visto tanto pecado proyectado con belleza, que ya no distingue el bien del mal. La conciencia, lejos de ser una brújula activa, se vuelve un instrumento descompuesto que apunta en cualquier dirección. La persona ya no se escandaliza, incluso puede defender lo indefendible, argumentando libertad, evolución o apertura mental. Pero en el fondo, lo que ha perdido es la sensibilidad al Espíritu Santo. Este fenómeno afecta especialmente a quienes no vigilan su vida interior. El creyente que no se alimenta de la palabra, que no vive en comunión constante con Dios, que no filtra sus hábitos de consumo, está en peligro. El mundo espiritual es real y está en constante actividad.
Mientras el cristiano se relaja frente a una pantalla, hay una siembra activa en su alma, y lo que se siembra hoy dará fruto mañana. El problema es que muchos no reconocen que están siendo moldeados hasta que ya no pueden reaccionar espiritualmente. Es entonces cuando el pecado se vuelve una preferencia estética, cuando la oscuridad es confundida con profundidad emocional y cuando el alma ya no distingue la voz de Dios porque ha sido opacada por demasiadas voces extrañas. La historia del rey Saúl es una de las más trágicas en este sentido. Comenzó siendo ungido por Dios, lleno del Espíritu, obediente a su voz. Pero con el tiempo, su corazón se desvió. No fue una sola decisión lo que lo arrastró a la perdición, sino una cadena de pequeños actos de desobediencia, de justificaciones personales, de tolerancia al orgullo y al miedo. Finalmente Saúl perdió toda sensibilidad. Ya no podía escuchar a Dios. Buscó respuesta por otros medios, incluso recurriendo a una adivina, violando abiertamente la ley de Dios. Y en 1 Samuel 28:6 se nos dice que consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Esa es la consecuencia última de un corazón insensible. Ya no hay comunión, ya no hay dirección, solo confusión y desesperación. Lo que comenzó con un desliz terminó en una ruptura espiritual irreversible. Hoy ese mismo proceso se repite en quienes consumen sin filtro lo que la cultura produce. No se trata solo de imágenes violentas o sensuales, sino del espíritu que hay detrás de ellas. Cada contenido que glorifica la venganza, la infidelidad, la traición, la perversión, el ocultismo o el orgullo lleva una carga espiritual. No todo lo que se ve es visual. Algunas escenas traen consigo un impacto invisible que afecta el alma. Y cuando estas escenas se consumen con frecuencia, el espíritu se acostumbra. Lo que antes parecía oscuro ahora parece interesante. Lo que antes parecía ofensivo ahora es solo parte del guión. El alma poco a poco deja de pelear, deja de resistir, se duerme. Jesús habló de esto cuando dijo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. El enfriamiento espiritual no se produce por un evento catastrófico, sino por una exposición continua a lo incorrecto sin confrontación interna. Y muchas de las películas actuales contribuyen a este enfriamiento. Lo hacen al representar la maldad como normal, al mostrar el pecado como evolución personal, al ridiculizar la fe como ignorancia o represión. Cada vez que el espectador acepta este marco narrativo sin rechazarlo, su corazón se enfría un poco más. La solución no está en el aislamiento cultural, sino en la vigilancia espiritual. David en el Salmo 101:3 hace una declaración radical: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, no porque fuera débil, sino porque entendía el principio espiritual detrás de lo que se ve. La imagen no solo entra por los ojos, se queda en el corazón. Y lo que permanece allí termina influyendo nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestras prioridades. El ojo, como puerta del alma, debe estar bajo constante guardia. No todo lo que entretiene edifica. No todo lo que fascina es inocente. Muchas veces lo que deleita los sentidos hiere el espíritu. La insensibilización también se manifiesta en la incapacidad para sentir la presencia de Dios. El alma, cuando está saturada de estímulos mundanos, pierde la quietud necesaria para percibir al Espíritu. Y sin percepción espiritual, la vida devocional se vuelve rutina. Las escrituras pierden impacto, la oración se seca. El creyente comienza a vivir por inercia, no por pasión, por costumbre, no por convicción. Y ese estado es uno de los más peligrosos, porque no hay rebeldía abierta, pero tampoco hay fuego. Es la tibieza que Jesús denuncia en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta tibieza es el resultado final de un corazón que ya no siente,
que ya no discierne, que ya no reacciona ante lo santo ni ante lo profano. El Espíritu Santo es sensible, Él no grita, no impone, Él guía con suavidad, pero también se contrista con facilidad. Cuando el corazón se llena de contenidos que lo contristan, su presencia se retira, no porque Él abandone, sino porque el alma deja de ser un lugar cómodo para su gloria. En Efesios 4:30 se nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La sensibilidad espiritual requiere limpieza constante, y esta limpieza comienza con lo que dejamos entrar. El camino de regreso para un alma insensible no comienza con emociones, sino con decisiones. La primera es cerrar puertas, dejar de alimentar el alma con lo que apaga el fuego, apagar ciertas pantallas, desechar ciertos contenidos, dejar de justificar lo que Dios condena. Luego viene el clamor sincero. Como el salmista en el Salmo 51:10, hay que pedir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No basta con evitar el mal, hay que volver al bien. No basta con rechazar lo oscuro, hay que abrazar la luz. Dios es fiel para restaurar. Él no desprecia un corazón contrito y humillado, pero requiere entrega, requiere compromiso, requiere que el creyente tome responsabilidad por su estado espiritual. Porque el peligro de las películas que insensibilizan el alma no está en el medio, sino en el efecto que producen. No se trata de ver o no ver, sino de cómo lo que se ve afecta la comunión con Dios. La próxima vez que te sientes frente a una pantalla, recuerda que no solo estás viendo, estás permitiendo que algo hable a tu alma. Evalúa el mensaje, discierne el espíritu detrás del contenido y pregúntate: ¿esto fortalece mi fe o la debilita? ¿Esto me acerca a la verdad o me empuja al relativismo? ¿Esto despierta mi conciencia espiritual o la adormece? El alma no puede vivir en plenitud cuando está dormida, y el enemigo lo sabe. Por eso no necesita empujarte a pecar abiertamente. Le basta con adormecerte lo suficiente como para que dejes de sentir, de luchar, de anhelar la presencia de Dios. Pero tú fuiste llamado a más. Fuiste creado para ver con ojos limpios, para vivir con un corazón alerta, para caminar con discernimiento. La insensibilización es reversible, pero requiere decisión. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes comenzar a limpiar tus ojos, a despertar tu corazón, a reavivar tu espíritu. Porque Dios no ha dejado de hablar. Solo necesitas volver a sentir. Y para eso debes empezar por lo que dejas entrar. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es el eco apagado de una conciencia que ha dejado de escuchar. Pero si hoy decides volver, Él hablará y su voz será clara, porque el Espíritu sigue susurrando a quienes tienen el corazón dispuesto. El siguiente paso será entender cómo el enemigo usa no solo la insensibilidad, sino la inversión total de valores para implantar una cultura que se opone al reino de Dios. Pero antes de avanzar, asegúrate de que tu alma ha despertado. Porque quien no siente, no pelea. Y quien no pelea, ya ha cedido terreno. Existe un mensaje que se repite silenciosamente en el trasfondo de muchas películas modernas. Una idea que no se proclama abiertamente, pero que está presente en la construcción de personajes, en las decisiones morales que se exaltan, en los finales que se aplauden. Es la exaltación del yo por encima de Dios. La entronización del hombre como juez supremo de su propio destino, el rechazo de toda verdad absoluta, la burla a lo sagrado. Es la cultura del anticristo, no como figura mitológica de una película apocalíptica, sino como una mentalidad activa, camuflada en historias atractivas y visualmente deslumbrantes. Y lo más peligroso es que no se presenta como un ataque, sino como una alternativa. No busca confrontar al creyente directamente, sino ofrecerle otra forma de ver el mundo,
otra forma de pensar, otra forma de creer, una forma que parece más libre, más compasiva, más avanzada, pero que en su esencia niega al Dios verdadero. La Escritura advierte de esta presencia mucho antes de que se manifestara en la cultura contemporánea. En 1 Juan 2:18 leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La cultura del anticristo no espera el surgimiento de un líder mundial con poderes sobrenaturales. Ya está operando. Está presente en cada idea que reemplaza la obediencia a Dios por la exaltación del yo, en cada trama que presenta la rebelión contra el Creador como una forma de iluminación. Es un espíritu que influye, que moldea, que penetra profundamente en los sistemas de pensamiento, no solo en lo político o lo religioso, sino también en lo cultural, en lo artístico, en lo narrativo. Esta corriente se manifiesta de muchas formas. A veces se disfraza de compasión mal entendida. Se presenta como inclusión, como aceptación, como progreso. Pero cuando se examina a la luz de la verdad, se descubre que su base es la negación de la autoridad divina. Dios es reemplazado por la emoción humana. La moral es sustituida por la opinión colectiva. Lo eterno cede ante lo inmediato. Y el bien y el mal ya no son definidos por la palabra, sino por la simpatía del personaje o el sufrimiento que justifica su conducta. En este sistema narrativo, Jesús ya no es el modelo. Lo es el héroe que rompe las reglas, el que se enfrenta a todo lo establecido, el que decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y esa es precisamente la esencia del anticristo: oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, como lo expresa 2 Tesalonicenses 2:4. Cuando una generación crece admirando personajes que actúan en contra de los principios bíblicos, pero son glorificados por sus logros, su carisma o su independencia, no es solo una cuestión de entretenimiento, es un adoctrinamiento, es un moldeado espiritual que redefine los valores del espectador sin que éste lo note. Lo que se admira se imita y lo que se aplaude se repite. El espíritu del anticristo no necesita declarar su nombre, solo necesita infiltrar su pensamiento, porque su intención no es escandalizar, sino transformar desde dentro. Y lo hace con eficacia cuando la verdad ya no es absoluta, cuando el pecado ya no se reconoce, cuando la gracia se reemplaza por permisividad y cuando la fe se considera una carga y no una libertad. En muchas producciones actuales, la figura de Dios es omitida, distorsionada o reemplazada. Si aparece, es distante, injusta o irrelevante. Si no aparece, no se extraña. Y si se menciona, se caricaturiza. El enemigo sabe que la fe viene por el oír, pero también sabe que la confusión viene por lo que se repite sin corrección. Cuando lo sagrado se vuelve objeto de burla constante, se rompe el respeto. Cuando el nombre de Jesús se convierte en una expresión sin peso espiritual, se debilita el temor reverente. Y cuando los personajes que representan a Dios son siempre los más rígidos, intransigentes o hipócritas, se prepara el terreno para que el espectador lo rechace sin sentir culpa. Todo esto no es casualidad, es estrategia. Es doctrina del anticristo transmitida en formato de entretenimiento. La palabra no ignora este tipo de engaño. En 2 Corintios 4:4 se habla de aquellos en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Este cegamiento no siempre es producto de una elección consciente. Muchas veces es el resultado de una exposición constante a mensajes que oscurecen, que empañan la verdad, que suplantan la luz por sombras agradables a la vista. El entendimiento se opaca cuando la mente se satura de mentiras disfrazadas de arte. La gloria de Cristo no puede resplandecer en corazones que se han acostumbrado a ver la desobediencia como valentía y la fe como debilidad.
Cuando la mente se ha impregnado de la cultura del anticristo, la luz ya no se reconoce y el evangelio deja de ser deseable. Una característica de esta cultura es su ataque sistemático a la identidad. En vez de reconocer que somos creados por Dios a su imagen y semejanza, se enseña que cada uno puede definirse a sí mismo. Ya no hay diseño, solo deseo. Ya no hay propósito divino, solo exploración individual. Esta forma de pensar no solo niega al Creador, sino que desconecta al ser humano de su origen eterno. Romanos 1:25 lo resume con precisión. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta inversión es una de las columnas de la cultura del anticristo. Ya no se rinde culto al Dios eterno, sino a la criatura, al yo, a la identidad autopercibida, al derecho de definirse fuera del marco divino. Cuando la narrativa popular rechaza todo límite, cuando la redención ya no requiere arrepentimiento, cuando el sacrificio de Cristo es ignorado o reemplazado por el esfuerzo humano, el espíritu que opera detrás no es neutro. Es el mismo espíritu que impulsó a Lucifer a decir: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14:13. Es el mismo deseo de ocupar el lugar de Dios, de establecer un gobierno sin Él, de construir una moral sin su palabra. Esta mentalidad ha contaminado no solo los sistemas de pensamiento seculares, sino también el contenido que se consume como entretenimiento. Y cuando estas ideas son presentadas de manera atractiva, con personajes entrañables, con música envolvente y tramas emocionantes, el corazón sin vigilancia baja la guardia. Este ataque no es siempre frontal, a menudo es seductor. Se presenta como liberación de estructuras opresivas, como ruptura con sistemas caducos, como la necesidad de una nueva espiritualidad. Pero lo que realmente propone es una religión sin Cristo, una moral sin santidad, una esperanza sin arrepentimiento. Todo lo que parece ofrecer libertad pero elimina a Dios del centro es, en esencia, una trampa. Porque sin Cristo, la libertad es una ilusión. Juan 8:36 lo dice con claridad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cualquier otra forma de libertad que excluye a Jesús es esclavitud con otro nombre. Frente a esta cultura, el creyente debe estar firme, no en resistencia cultural superficial, sino en convicción espiritual profunda. No se trata de condenar cada película o temer cada símbolo, sino de vivir con discernimiento, con los ojos espirituales abiertos, con la mente renovada en la verdad. El cristiano no puede ser pasivo ante una narrativa que se opone a su fe. Debe examinar, comparar, resistir cuando es necesario, porque si no lo hace, será arrastrado por una corriente que no perdona distracciones. El espíritu del anticristo no descansa y busca modelar, no solo entretener. El silencio de muchos creyentes ante este avance cultural ha sido interpretado como consentimiento, pero la Biblia llama a levantar la voz, a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino a reprenderlas. Efesios 5:11. Esa reprensión no siempre es pública, pero siempre es firme. Puede comenzar en lo privado, en la decisión diaria de qué ver, qué escuchar, qué aplaudir, porque cada elección es una declaración espiritual. Cada consumo es una siembra y cada semilla traerá fruto para vida o para muerte. La cultura del anticristo seguirá produciendo contenido. No se detendrá porque alguien se incomode, pero los hijos de Dios no fueron llamados a adaptarse al mundo, sino a transformarlo. Romanos 12:2 lo afirma con autoridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación comienza con una mente que ha sido lavada por la palabra, con un corazón que discierne más allá de lo visual, con una voluntad que escoge la verdad, incluso cuando ésta es impopular. El próximo paso será explorar cómo lo que vemos forma no solo nuestras creencias, sino nuestra identidad espiritual, porque la pantalla no es solo una fuente de historias, es una puerta al alma,
y lo que permitimos que entre nos moldea. La cultura del anticristo no necesita ganar con fuerza, le basta con que el creyente no luche. Pero el que conoce la verdad no puede permanecer en silencio, porque donde se levanta el error, la luz debe brillar más fuerte. Y esa luz no es una opinión, es la palabra viva que rompe cadenas y revela el rostro de Cristo en medio de una generación que ha perdido el rumbo. Lo que entra por los ojos no solo es captado por la mente, sino sembrado en el corazón. Cada escena, cada imagen, cada palabra proyectada en una pantalla tiene el poder de formar, moldear y transformar la estructura interna del pensamiento. Y lo que moldea el pensamiento, inevitablemente moldea también el carácter. Este principio espiritual no es una invención moderna, sino una advertencia eterna que Dios dejó escrita con claridad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El corazón no se refiere al órgano físico, sino al centro mismo del ser, la fuente desde la cual brotan las decisiones, los deseos, los impulsos, las convicciones. Y es precisamente allí donde el contenido visual encuentra su objetivo más profundo. En una era donde la pantalla ha sustituido al púlpito en muchas vidas, lo que se consume con los ojos ha pasado a ser la principal fuente de formación espiritual, aunque no siempre lo parezca. Lo que se ve una y otra vez se convierte en una norma interna. Las emociones evocadas por una escena cargada de oscuridad no desaparecen con el paso de los créditos finales. Se quedan, se alojan en el subconsciente y desde allí comienzan a influenciar las reacciones, los pensamientos, las actitudes. Este proceso ocurre sin que la mayoría se dé cuenta, pero el resultado es visible. Una generación moldeada por valores ajenos al reino de Dios, una conciencia saturada de símbolos, una moralidad guiada por emociones cinematográficas en lugar de verdades eternas. La Biblia no minimiza el poder formativo de lo que se contempla. Jesús mismo, al hablar del cuerpo humano, afirmó que el ojo es la lámpara que guía el cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. Pero si esa lámpara se contamina, si su luz se mezcla con sombras, entonces todo el cuerpo será afectado. En este contexto, el ojo no es solo el órgano físico de la visión, sino la puerta de entrada a la dimensión espiritual del ser. Lo que entra por allí no es neutro. Cada imagen puede alimentar la luz o engrosar la oscuridad. En muchas producciones contemporáneas, el poder visual no es utilizado para edificar, sino para infiltrar. Las escenas son construidas para provocar, para trastocar los sentidos, para impresionar la mente. Pero más allá de lo estético, lo que se busca es imprimir una cosmovisión, presentar como normales prácticas que Dios condena, exaltar como heroísmo lo que en verdad es rebeldía, trivializar lo eterno y glorificar lo pasajero. Esta inversión de valores no solo engaña, sino que redefine la sensibilidad espiritual. El corazón que antes se estremecía ante el pecado, ahora lo celebra como una expresión de autenticidad. La mente que antes filtraba todo según la palabra, ahora negocia con la cultura por conveniencia o por aceptación social. La exposición constante a contenidos contrarios a la verdad de Dios produce un tipo de deformación que rara vez es percibida al principio. La mente, en su intento por adaptarse, comienza a justificar lo que antes rechazaba. Y la voz de la conciencia, cuando no se fortalece con verdad, se debilita con repetición. Es por esto que el apóstol Pablo advierte en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque la conformación ocurre cuando no hay resistencia, cuando no hay filtro, cuando lo que se ve no es discernido,
sino aceptado sin cuestionamiento. Una de las formas más sutiles de esta transformación ocurre a través de los afectos, los personajes con los que se empatiza, las historias que conmueven, los desenlaces que emocionan. Todo eso siembra en el alma un apego que rara vez se reconoce como formativo, pero lo es. Lo que el corazón admira, busca, y lo que busca termina por seguir. Por eso la cultura visual no solo entretiene, también enseña, también dirige, también ordena prioridades. Y cuando estas prioridades no están alineadas con el reino, el alma entra en conflicto, muchas veces sin saber por qué. Lo que se necesita no es un rechazo superficial al arte visual, sino una purificación profunda del lente con el que se mira. La palabra de Dios debe ser el filtro constante, el criterio inamovible, la medida absoluta. Porque si la verdad no guía la percepción será guiada por la emoción. Y la emoción sin ancla espiritual es tierra fértil para la confusión. El creyente no puede darse el lujo de ver con ligereza. Debe ver con propósito, con temor reverente, con discernimiento encendido, porque lo que entra por los ojos forma el alma, y lo que forma el alma determina el destino. En este mundo saturado de imágenes, la fidelidad comienza en la mirada. El compromiso con Dios se refleja no solo en lo que se predica, sino en lo que se elige contemplar. Y esa elección es diaria, constante, decisiva, porque lo que forma también deforma si no es de Dios. Y el alma, moldeada por la imagen incorrecta, pierde el reflejo de aquel a cuya imagen fue creada. Por eso, quien desea mantenerse en santidad debe empezar guardando sus ojos, porque el ojo, más que mirar, edifica o destruye desde lo profundo. La batalla espiritual que se libra a través de lo que entra por nuestros ojos no se combate con indiferencia, sino con discernimiento. No se vence con aislamiento, sino con entendimiento. El creyente no fue llamado a cerrar los ojos ante el mundo, sino a ver con claridad, con filtro espiritual, con una mente renovada por la palabra. Porque el enemigo seguirá sembrando confusión desde las pantallas, seguirá disfrazando su mensaje, seguirá presentando lo oscuro como arte, lo inmoral como autenticidad, lo perverso como libertad. Pero no tiene poder sobre quien está afirmado en la verdad. El alma que ha sido instruida por Dios puede identificar lo que parece inofensivo, pero contamina. Y esa capacidad no es innata, es cultivada. Se forma cuando el corazón se expone a la Escritura y se alinea con ella hasta que la verdad se convierte en un reflejo automático frente a cada imagen, cada escena, cada historia. Hebreos 5:14 dice que los que han alcanzado madurez espiritual son aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no llega con el tiempo, sino con la práctica. Ver la vida con discernimiento implica no solo conocer la palabra, sino aplicarla de forma activa. Evaluar no solo lo que se dice, sino lo que se insinúa. Detectar no solo lo explícito, sino lo implícito. Preguntar constantemente si lo que entra por los ojos fortalece el espíritu o lo debilita, si edifica la fe o la corrompe, si glorifica a Dios o ensalza al yo. El discernimiento no es sospecha constante ni juicio apresurado. Es sensibilidad a la voz del Espíritu. Es la capacidad de notar cuando algo que se presenta como entretenimiento en realidad está operando como argumento contra la verdad. Y para alcanzar esa sensibilidad, la palabra debe ocupar el primer lugar en el pensamiento, no como una opción entre muchas, sino como el filtro absoluto por el cual todo debe pasar. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa verdad no cambia con el tiempo, no se adapta a las tendencias, no se ajusta a los guiones culturales, permanece. Y quien se aferra a ella
permanece también. Protegerse no significa vivir con miedo, sino vivir con propósito. No se trata de evitar todo lo que el mundo produce, sino de examinarlo todo y retener solo lo bueno. Primero Tesalonicenses 5:21 nos instruye a hacer justamente eso. Examinar es una acción activa, constante, consciente. El creyente no puede ser pasivo. Debe evaluar el contenido que consume, las historias que lo conmueven, los mensajes que repite sin pensar, porque todo lo que entra tiene una consecuencia. Y no hay neutralidad espiritual en un mundo donde la batalla por el alma está en curso las 24 horas del día. El discernimiento también implica saber cuándo decir no, saber apagar una pantalla, cerrar una ventana, cambiar el contenido, no por legalismo, sino por convicción, no porque alguien lo prohíba, sino porque el corazón ya no lo tolera. El que ha sido transformado por la verdad desarrolla un rechazo natural hacia todo aquello que se opone a su origen. No necesita una lista de reglas porque tiene una conciencia iluminada. Y esa conciencia, guiada por el Espíritu, se vuelve un faro que alumbra incluso en medio del caos cultural más espeso. Dios ha provisto todas las herramientas necesarias para resistir. Su palabra, su Espíritu, su comunión. Pero cada herramienta debe ser usada con diligencia. La Escritura no transforma al que la lee superficialmente, sino al que la medita, la guarda, la vive. El Espíritu Santo no fuerza, guía, y solo guía a quien está dispuesto a seguirle, incluso cuando la dirección contrasta con la corriente popular. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar implica una vigilancia constante sobre lo que alimentamos, no solo en el cuerpo, sino en la mente y en el alma. Quien camina con Dios desarrolla visión espiritual, y esa visión permite ver más allá de los efectos especiales, más allá de los personajes carismáticos, más allá de los argumentos emocionales. Ve la raíz del mensaje, el espíritu que lo impulsa, la intención que lo dirige. Y cuando algo no proviene del reino, lo reconoce, no lo disfraza, no lo justifica, no lo tolera, porque sabe que cada compromiso con lo falso debilita la fuerza para abrazar lo verdadero. El escudo de la fe no se sostiene con teorías, sino con decisiones. Y cada decisión de ver con propósito, de filtrar con la palabra, de cerrar puertas a la oscuridad, fortalece ese escudo. El enemigo puede seguir proyectando su mensaje, pero no puede penetrar un corazón sellado por la verdad. Y ese sello no es algo místico, es el fruto de una vida vigilante, consagrada, entrenada. Es el resultado de caminar cada día con los ojos puestos en aquel que es la luz del mundo. Jesús no llamó a sus discípulos a esconderse, sino a ser luz. Pero la luz solo brilla cuando no ha sido contaminada. Solo alumbra cuando permanece pura. Y en este tiempo, donde tantas sombras se presentan como luz, solo los que han aprendido a discernir podrán mantenerse firmes. Solo ellos podrán ver sin ceder, escuchar sin ser seducidos, participar sin ser arrastrados, porque el discernimiento no es para unos pocos, es para todo aquel que desea vivir en verdad. Y esa verdad, lejos de ser una carga, es una protección, una guía, una defensa infalible ante un mundo que ha aprendido a mentir con imágenes, con belleza, con emoción. Discernir no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente. Es el llamado que Dios hace a todo aquel que desea caminar en santidad en medio de una generación que ha hecho de la oscuridad su espectáculo principal, pero donde abunda el engaño, la verdad puede brillar más fuerte. Y donde la mentira se repite con fuerza, la palabra permanece como roca, firme, inquebrantable, viva,
la única capaz de mostrarnos qué ver, qué rechazar y cómo vivir para la gloria de Dios en medio de un mundo que ya no distingue la diferencia. Hay una verdad que permanece intacta en medio de toda distorsión. El enemigo jamás tendrá la última palabra sobre tu alma. Aunque las tinieblas se disfracen de espectáculo, aunque los mensajes ocultos se filtren en lo cotidiano, el poder de la luz sigue siendo absoluto cuando es aceptado con integridad. No importa cuán sutil haya sido el engaño o cuán profundo el adormecimiento espiritual, el corazón que se rinde ante Dios puede despertar con una sola palabra suya. Porque donde abunda la estrategia del mal, sobreabunda la gracia, el poder y la restauración del espíritu. Este no es un llamado al temor, sino a la acción. No es una advertencia vacía, sino una invitación al abrir los ojos y encender la lámpara. Porque hay una generación que necesita ver lo que tú ya has visto, oír lo que tú ya has discernido y caminar con la claridad que solo la verdad de Cristo puede ofrecer. Tú eres parte de esa respuesta. Tú eres parte de esa luz. Que lo que tus ojos miren glorifique al Dios que te creó para reflejar su gloria en medio del ruido. Porque aunque el guión de este mundo se haya oscurecido, aún estás a tiempo de reescribirlo con la verdad.